Bueno, estamos, como habíamos dicho, con Berta Temporelli, una gran satisfacción. Y estamos con alguien, amigo, compañero, que siempre que viene además trae el mate. Hugo Milito, vecino del barrio. Y vamos a estar hablando de militancias, vamos a estar hablando de libros, vamos a estar hablando, sin dudas, siempre, atravesando todo eso, del barrio Tablada. Estamos con, como les decía, con Berta Temporelli, autora de un libro, un librazo, dice Hugo Milito. Señor libro. Un señor libro, que se llama Una piba peronista. Ella ya ahí se define. Y después viene como otras definiciones que dice Barrio Tablada, la resistencia. Es un libro, ¿cómo se llama la editorial, Nati? Es la editorial del Revés, Ediciones del Revés. ¿Y qué dice la solapa acerca de quién es Berta Temporelli? Berta Leonor Temporelli nació en Comodoro Rivadavia en 1944. A los 4 años se radicó con su familia en la ciudad de Rosario, de donde eran oriundos sus padres. Se recibió de maestra en el Normal de Profesoras número 1. De familia peronista, ingresó orgánicamente al movimiento revolucionario peronista en 1964. Desarrolló su militancia en el barrio Tablada. En 1976, junto a su esposo Pedro Bluma, militante peronista, y su hijo de 2 años, debieron exiliarse en la República del Paraguay, donde nació su segundo hijo. En 1982, la familia Bluma Temporelli regresó a Rosario y retomó la militancia. Temporelli retomó la docencia realizando un postítulo de perfeccionamiento, seminarios y cursos relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos humanos y la problemática social. En 2006 y 2007 participó del taller de narrativa El Libro de Arena, que coordina Rosy Mendicino. Sus textos han sido publicados en distintos medios. Enviudó en 2004 y reside hace 32 años en un barrio del extremo sur, donde ha desarrollado la militancia política y social. Es jubilada y tiene 6 nietos. Buen día, Berta Temporelli. Buen día, buen día. Bueno, un gustazo que estés. Sí, para mí también. Estás en un barrio que no te voy a tener que contar absolutamente nada. Nada, capaz que yo te voy a tener que contar a vos y a Milito, sí, a todos. Así es. Sí. Acá vos habrás visto, ¿qué es eso? Ayer nomás cuando te llamé me dijiste, ahí en la otra cuadra donde está el Club La Unión, donde, bueno, ya empezaste con historias. Con historias, sí. Historias que en el barrio nuestro saben de muchos hechos profundamente dolorosos, pero también muchos hechos profundamente heroicos. Así es. Este barrio tuvo un gran protagonismo, un poco allí yo he puesto el énfasis, tuvo un gran protagonismo cuando lo derrocan al general Perón, porque salió a la calle, fue uno de los barrios que con más virulencia, con más efervescencia se volcó a la calle a manifestar su indignación, es decir, se iban sumando. Hubo en otros barrios, por supuesto, ese tipo de manifestaciones, pero arrancaban allá en el Bajo Saladillo, donde ahora está el monumento Evita, ahí se juntaban en el Piave la gente, los obreros del SWIFT, la gente muy humilde del Bajo, comenzaban a hablar, bueno, decidieron salir a la calle, subían, doblaban por Grandoli, terminaba la traza acá en Gaboto, acá cerquita, porque ahí se terminaba Gaboto, ahí se terminaba Grandoli, el pavimento, entonces tomaban acá por Gaboto, subían y nosotros que estábamos 3 cuadras más hacia el oeste, sobre Ayacucho, salíamos a la calle y ahí se sumaba mi papá, ¿no? Y se iba sumando la gente, bueno, y de ahí ya tomaban San Martín, hacia el centro.
Todo eso sucedió cuando yo ya tenía 11 años, de manera que a mí me impactó muchísimo, era una cosa... Nosotros Vos estás hablando después del 55. En el 55. Yo vivía ahí en esa casa de la calle Ayacucho 3076, a esta misma altura, pero 3 cuadras más hacia arriba, digamos, ¿no? Hacia el río estamos abajo, bueno, y sí, mi papá había nacido en esa casa. Una casa que conozco mucho además porque mis hijos han sido muy asiduos a esa casa, visitando a Nacho, visitando a todos los... Sí, pero esa casa vos sabés que tuvo esa particularidad que fue siempre de puertas abiertas, literalmente hablando, ¿no? Literalmente hablando. Bueno, eran épocas de donde no se hablaba de inseguridad y demás. En esa casa había nacido mi padre en 1913. Él tiene una etapa en el que va a trabajar y se casa con mi mamá, con la que fue mi mamá. Se casan y se va a trabajar a Comodoro Rivadavia y allá en Ascoyola, primero porque soy la mayor, mi hermana Gladys, pero deciden volverse. Mi papá había rendido, era en el año, bueno, yo nací en el 44, debe haber sido 41 por ahí creo, rindió para trabajar en YPF, claro. Estaba en la planta de YPF en San Lorenzo, claro. Rindió bien, era un hombre que sabía todos los oficios, un autodidacta, un hombre, bueno, con muchas cualidades, y rindió bien y le ofrecieron San Lorenzo o Comodoro Rivadavia. Mi papá era un rebelde, un tipo, un cabrón, digo yo. Se había peleado con el hermano, le dijo a mi mamá, vos te casás conmigo y nos vamos a Comodoro, y mi mamá le dijo que sí, una chica de 20 y pico de años. Mi mamá vivía acá. Por eso, mirá, mi madre vivía acá, en la calle, lo que era la Cortada Falcón, antes, Cortada Falcón y Cortada Calzada, que después fue Pasaje Lincoln, porque claro. Calzada después, parece que dos cortadas tenían, Calzada es esta, la de la Unión, la que nace en el frente al Club Unión. Entonces hay que es la penúltima calle, porque ya después estaba Convención, que era la Barranca, claro. Y bueno, ahí vivía mi mamá. Y se habían conocido en el Club La Unión, que está acá en la otra cuadra. Claro, claro. Los bailes, porque les gusta. Famosos mi mamá, bailes del Club La Unión que había. Famosos, ¿no? Sí, yo los conocí después de chica. Bueno, mi mamá venía con sus hermanas y mi abuela ahí de granadero, ¿no? Claro. A custodiar a las hijas. Y en esa época, ahí, porque ahora en la calle Ayacucho, donde vos estás refiriéndote, ahí hoy está, por supuesto, todo asfaltado, hay una plazoleta linda. Sí. ¿Qué había en esa época? En esa época pasaba el tren por ahí. En esa época pasaba el tren, no estaba pavimentada Ayacucho, la mayoría de las calles de Ayacucho hacia acá, hacia el río, no estaban pavimentadas, y esa era muy ancha, porque estaba de la mano de enfrente el tren, de la vereda de enfrente no había casas hacia el frente como las de la vereda oeste, ¿no? Como las de nuestra casa. ¿Y por Alem ya estaba la Escuela República del Perú o no? La Escuela República del Perú estaba en la esquina de Garay y Alem, en un edificio alquilado. Era una casa antigua de 2 plantas, no era de 2 plantas, tenía una... arriba como una vivienda así, pero como tipo de servicio, pero era una casa un tanto señorial, con unas ventanas balcón al frente y en la esquina como para negocio. Y ese local lo alquilaba la provincia, y allí funcionaba la Escuela República del Perú. Hacía en esa época que vos estás diciendo, muy poco tiempo ya que empezaba la vecinal que dio lugar después a la Vigil. Eso es, así es.
Cuando comenzamos la escuela primaria, Gladys y yo, mi papá comienza a participar en la cooperadora escolar. Mi papá fue cooperador de la República del Perú hasta que yo me casé. Ya estaba casada, yo y mi papá era... Bueno, y sí, hicimos la primaria ahí y te cuento primero breve la historia de la República del Perú. Parece que ya tenía un terreno comprado la provincia que estaba o sea, donde ahora está actualmente la República del Perú. Ya había gente de acá de la zona luchadora que estaba bregando para que se hiciera el local propio. Y se logró hacer en el 58, cuando asume el doctor Silvestre Beñis, la primera gobernación. Hay una placa... Ya con Frondizi. Con Frondizi. Silvestre Beñis gobernador. Hay una placa ahí que recuerda la creación, entre los que está el nombre de mi papá. Valle, un señor Carlos Valle, un demócrata de acá de la calle Necochea, y bueno, pequeños comerciantes, así gente con lo que yo llamo la cultura de la solidaridad, de la participación. Y sí, de esa misma vereda donde está ahora la República del Perú, más hacia Amenábar, también lo que era la vecinal, la sociedad vecinal, y allí había surgido unos jóvenes, como yo digo en el libro, aquellos muchachos idealistas, estaban organizando la biblioteca. Ahí vos estás refiriéndote donde ahora, para los vecinos, es donde está al lado de la compraventa. Sí. Había como una... también un salón al frente, claro. Un salón al frente y al lado una casa con mucho fondo, que vivían unas chicas que fueron compañeras de la escuela también, y ahí estaba la biblioteca, y yo estaba en primer año del normal, y me entero que allí estaba funcionando una biblioteca, y comienzo a concurrir, a sacar libros de la biblioteca. ¿Vos con 13 años? Sí, con 13, sí. Y bueno, y estaba ahí ese grupo de jóvenes que yo los conocía de vista, eran mayores que yo, 18, 20 y pico. Albinito Serpi, de la calle Amenábar, Albino Serpi, Tomás Pedrido, Duri, claro. Augusto Duri, la Checha Antoñita, que ahí en esa época se pusieron de novios, Checha y Duri. Bueno, a todos ellos concurrían, después otro muchacho, Pacini, creo que trabajaba con mi papá, eran todos mayores que yo, ¿no? Pero yo iba y me quedaba calladita y los escuchaba, los veía, me hice amiga de Checha. Nos hicimos muy amigas, ya nuestras familias. ¿Ya hablaba como habló toda la vida? Sí, Checha siempre fue así muy extrovertida como yo, entonces fue fácil hacerme amiga, ¿no? Pero además vos sabés que eso está en mi libro, bueno, no se los voy a contar todo. La familia de Checha había sido inquilina, los papás de Checha recién casados y con ella chiquita, con Antoñita. Yo una vez te saqué una foto a vos con ella. Ajá. Cuando se conmemoró que hicimos un encuentro ahí, que los represores los genocidas se habían incautado de la vigilia y se hizo algo ahí, y yo les tomé una foto. Bueno, yo la quería muchísimo, sí, el otro día justamente cuando estuvo acá Augusto y Albino, y leí un texto que después de que lo matan a Pocho, nosotros publicamos el libro Pocho Vive, y como Checha había estado durante años siendo maestra, siendo directora, llegó a ser en la escuela donde lo matan a Pocho, le pedí y escribió algo hermosísimo que justamente lo leímos el otro día con eso con mucho después, sí. Bueno,
Chicha y con sus papás habían sido inquilinos de la casa esa. Cuando mi papá era soltero se fueron casando los mayores y alquilaron la parte de adelante, que tenía una cocinita y una casa muy humilde, casa tipo chorizo, ¿no? Que mi nono había empezado a hacer desde la cocina del fondo hacia la calle. Fueron inquilinos y ahí, cuando ellos vivían ahí, nació Raúl Frutos. Había nacido Raúl Frutos. Sí, y mi papá, Antoñita le decía. Para mi papá eran Antoñita, Albinito, Tomasito, Tomasito por Pedrito. Bueno, con esa gente yo me crié y vi los cimientos de la Vigil. Vi los cimientos de la Vigil, sí. Y viste tantas cosas de lo que es. Y si vos viste lo que habrá visto tu papá, el papá de Berta vivió hasta los 100 años, Sí. toda una referencia acá en el barrio. ¿Y cómo era Tablada por aquellos años? Porque, digamos, esta identidad peronista a la que vos te referís permanentemente en el barrio, que tiene que ver con el libro, que tiene... Esta identidad se hacía porque era a su vez un barrio de trabajadores, fuertemente vinculado que por un lado al puerto, los ferrocarriles, claro, los ferroportuarios. Mi papá después, cuando regresa, a los pocos años ingresa al ferrocarril, era ferroportuario, estaba el Ministerio de Obras Públicas, estaban los talleres de ferrocarril, primero acá por 27 bajando el Ministerio de Obras Públicas, ahí trabajó el Negro Aguirre, claro, dirigente de ATE, trabajaba Tomás Pedrido, dirigente de la Vigil, creo que Duri también. Bueno, hay mucha gente así que llegaron a ser dirigentes, gente de mucho... Quagliaro pasó. Hubo Quagliaro, por supuesto, gente muy, ¿cómo se llama? Eran dirigentes, pero con una mentalidad muy abierta, muy amplia, muy formados para lo que era esa época. Y bueno, sí, había una cultura, como te dije, de la participación, de la solidaridad, todo el mundo, el que no era de la Comisión de la Unión, era de la biblioteca, era del otro club 27 de febrero, así era el barrio, gente muy humilde pero muy trabajadora, había talleres. El club 27 de febrero es el que ahora después se llama Banco Provincia. Sí, ese club también lo conociera toda la esquina, el club 27 de febrero también le decían el club de niños, porque tenía en la esquina muchos jueguitos para los chicos. Y después también empezó a ser una institución importante, tenía una cancha de pelota paleta, pista de patinaje, se hacían peñas folclóricas, esa era la vida en el barrio. Los bailes de carnaval, a pesar de tener mala fama Tablada, a mi mamá no le gustaba que dijéramos Tablada, ella decía, no, es barrio San Martín. Era ese estigma que tenía Tablada, pero no, era un barrio de lo más pacífico, de jugar a baldazo de carnaval en la vereda, después de los asaltos cuando ya éramos adolescentes, y como te digo, de puertas abiertas, y particularmente mi casa, que mira, todos los que han pasado por esa casa. Bueno, pero así un poco era la vida, talleres, ocupación plena hubo durante el gobierno peronista. Todo el mundo trabajaba, las mujeres también, mi tía soltera, mi mamá. Mi papá primero trabajaba en un taller que estaba acá en la calle de las Yolas, más o menos a esta altura, Talleres Ercam, pero enseguida, cuando se volvió, enseguida entró al ferrocarril con todo el currículum que él tenía. Otro tío mío tenía acá en Anfunes un taller del hermano mayor de mi papá, que en realidad era de los dos el taller, pero como mi tío lo quería mandonear a mi papá porque era el más chico, y no, él quería un trato igualitario, bueno, así que hizo su camino independiente, pero había ocupación plena. Y vos en esa época del barrio, vos circulabas libremente por
por todos lados. Sí, digamos. por supuesto. No era una... A ver, porque hoy está muy fuerte en todo el barrio, algo así, como que hay calles que cortan y como que empieza digo, qué sé yo, hasta Lem es una realidad, después hasta Necochea es otra, Sí, después hasta el pasaje santafesino es otra, y así uno puede seguir. Sí. En ese momento había otro nivel de integración. Había otro nivel, mira, a la Escuela República del Perú iban, chicos de ahí de la zona, mayormente porque después acá en Gaboto está todavía la Escuela 81, pero iban algunos chicos de acá, de que ya vivían en viviendas así muy precarias, cercanas a la barranca, porque ahí sobre la barranca había asentamientos y iban y chicos que eran pequeños, de familias de pequeños comerciantes. Hubo algunas familias, la mayoría de fue del barrio, de origen de cultura judía, que compartíamos, o árabes, los turcos, y los criollitos, y los gringos, y eso fue tablada, sí. Y circular, sí. Yo te cuento que mis abuelos vivían ahí, íbamos muy a menudo, casi todos los días, así que mira, si yo habré caminado por acá por Gaboto, elegíamos las calles, íbamos por Gaboto, volvíamos por la Cortada, y así sabíamos acá vive fulano, acá vive y eran compañeros de la escuela y gente que había trabajado o trabajaba con mi padre, que se habían criado con ellos. Eso fue tablada. Yo en realidad llego al barrio en el 73, a la zona de Grandoli, pasando a Yolas, ahí, cuando se crean los primeros monoblocks. Sí, sí. Y ahí pero ahí ya Grandoli era, siempre fue importante, siempre fue toda una vía hacia todo lo que era, bueno, muy vinculada al Swift. Claro, era muy vinculada a toda la zona más populosa. ¿Cómo era en aquella época Grandoli? ¿Grandoli estaba ya asfaltada? Sí, no estaba así con esa plazoleta, como se llama esa en el medio, pero sí, ya estaba asfaltada, porque bueno, cuando yo comienzo con mi militancia, ahí está el tanque, yendo hacia el sur está el tanque. Bueno, esa era una zona donde hubo referentes que habían participado muy activamente en la resistencia peronista, en la primera, porque en realidad todo fue una resistencia, ¿no? Porque estábamos continuamente con distintas dictaduras, así que íbamos muy seguido, y ahí hacíamos actos en el tanque, salíamos de acá de Gaboto y Grandoli hacia el tanque, marchando, o veníamos desde el tanque acá. Esas eran las manifestaciones, y también podíamos hacerlas libremente, ¿no? Digamos libremente en el sentido de que no había, digamos, oposición de la gente, mucho respeto en ese sentido. Bueno, éramos, como decía Perón, todos peronistas. O sea que había socialistas, radicales, pero éramos todos peronistas. Vos sabés que nombraste al Negro Aguirre. Ajá. Yo, un año antes de que falleciera el Negro, fui hasta donde estaba él, al final, Campana, San Pedro, sí, Campana. Y tuve la suerte de hacer toda una entrevista larguísima, de la cual hay parte que desgrabamos y otra que quedó todavía. Claro. Ahí algún día lo vamos a terminar, porque claro, cuando vos hablas también de toda esta época de la resistencia y todo, también hay que recordar que del segundo rosariazo también parte de acá, de la zona justamente de 27 de febrero, y Necochea, de ahí sale toda la columna que tenía que ver con el ministerio. Sí, con el Ministerio de Obras Públicas y también los ferroportuarios, sí. Y después se suman las chicas ahí donde ahora está
el supermercado ese de los franceses, ahí había una textil y trabajaban varios turnos de mayoritariamente chicas. Yo iba a volantear ahí a la puerta de esa textil. Sí, yo iba, y ya después iba sola, yo lo cuento porque siempre esas tareas militantes se hacían entre dos, claro, ¿no? Bueno, pero yo ya después iba sola porque las chicas me conocían, también era muy receptivo. Ahora, viste, vos vas a no sé, donde hay una fábrica para ir a llevarle un volante y capaz que no te lo aceptan, pero había mucha receptividad para todo eso, sí. Buen día, Hugo Melito. Sí, no, quería hacer una aclaración, no quiero hablar demasiado, pero del Negro Aguirre vivía acá, a media cuadra de acá, en Gaboto, entre Necochea y Chacabuco. El Negro Aguirre y justamente la troncal de donde venía la gente del SUI en manifestaciones. El Negro Aguirre lo he tenido oportunidad de traer 2 o 3 veces en rastrojero por los años 74, 75, en la época fea, desde Ate hasta acá. Y después a él le ponen ahí una bomba, y quiero recordarlo porque estamos a media cuadra, y el lugar donde él nació, donde pusieron la bomba, y estuvo hasta, diría, relativamente poco, hasta hace 10 años, la casa es abandonada. Así es. Bueno, recién cuando ustedes llegaron estábamos escuchando una cantante de tangos de derechos humanos que en su momento, cuando acá estábamos haciendo el programa con Paula Luna, bueno, con la gente de familiares, de detenidos, de desaparecidos, supo venir, Beatriz Villar. Vamos a poner otro tango de Beatriz Villar que hace esta enorme síntesis entre el tango y los derechos humanos y las luchas sociales de nuestro país. Vamos. Bueno, ahí estábamos disfrutando a Beatriz Villar. Escuchaba muy atentamente Berta porque le gusta mucho la música, el tango. Y el folclore también, el tango y el folclore. Todo, y lo bailo todo. Lo popular, lo popular. Sí, así es. Y mientras seguía cebando mates, Hugo Milito, muy ricos como siempre. Cada vez que viene Hugo, si hay algo que lo caracteriza, es que los mates son muy, muy ricos. Épocas entonces de las que hablábamos con Berta, en las cuales ella empieza la militancia, una militancia de otra época, una militancia a full, comprometida, donde aparecía algo propio de aquella época donde los compromisos eran al todo o nada ahí. ¿Qué es lo que te lleva en principio a la militancia? Una militancia que tiene que ver con el movimiento revolucionario peronista, que ya es toda una definición, hablar de movimiento revolucionario peronista. Eso es. Bueno, obviamente yo me crié en un hogar peronista, pero jamás mis padres me dijeron vos tenés que pensar así, tenés que decir esto, jamás nos impusieron nada. Pero yo se ve que ya tenía esa mirada ávida, curiosa, andaba siempre pispeando. Yo ahí cuento lo de la cocina peronista, en las cocinas se hablaba, porque eran hogares humildes y se tomaba mate mientras la señora cocinaba. Bueno, unos vecinos muy peronistas que venían, entraban, salían, y yo siempre con la oreja parada, ¿viste? Yo siempre, bueno, creo que la mayoría de los chicos son así, y las chicas, si uno tiene más o menos un estímulo, ¿viste? El ambiente te va influenciando. Siempre después ingreso al Normal, y para mí lo que había sido lo más natural, ser peronista, y lo que se sintió con mucho dolor, el derrocamiento, primero la muerte de Evita, una cosa que nos atravesó, el derrocamiento de Perón, y yo ingreso al Normal número 1, y era en el año 58, 57, 58, y tenía
las profesoras de educación democrática, Ajá. que nos hablaban del tirano depuesto, el tirano prófugo. Eran profesoras de educación democrática, ¿no? Y defendían un régimen que había tomado el poder por la fuerza, la libertadora. Imagínate, un poco tiempo antes habían bombardeado Plaza de Mayo. Eso estuvo siempre en nuestra, fue siendo parte de nuestra historia colectiva. La fusiladora, todo eso, y bueno, yo comencé a verlo desde otra manera, con una mirada muy crítica, ya te digo, de un hogar obrero. Mis padres no fueron más allá de la escuela primaria, muy inteligentes, leían, se compraban revistas, libros, y bueno, yo fui teniendo esa mirada. Como yo decía, había como una dicotomía, ¿no?, entre lo que era el normal, con las chetitas, como yo les digo cariñosamente, compañeras que venían de Alberdi, de otros lugares, de un nivel económico distinto al mío, más elevado. Lo que yo pude hacer, y muchos chicos y chicas de mi edad, fue producto del peronismo, de que los hijos de los obreros, las hijas de los obreros, llegáramos a las escuelas medias y a la universidad, ¿no? Y empecé a notar todas esas diferencias, diferencias de vocabulario, de clase, de ropa, todo eso me fue marcando a mí. Uh-huh. Y yo conozco, por esto de los asaltos y los bailecitos, a través de un primo mío, a un chico que me gustaba, que vino a mi fiesta de 15, fuimos a unas fiestas de 15. Te festejaba. Que me festejaba, fuimos noviecitos, sí, pero viste, mi vieja y mi viejo en eso eran mi mamá, porque mi papá le decía que como éramos 3 mujeres, ella tenía que ser encargada de cuidarnos. No, mi vieja, unas anécdotas que yo cuento ahí, custodiando los asaltos que hacíamos, mi vieja. No sabes lo que era, un sargento de línea, como se decía. Bueno, y que ya estaba en la universidad y nada menos que estaba creando la JUP del 60, la primera JUP. Bueno, fue una cosa así, que como un noviazgo que no se podía sostener, porque antes, viste, las pibas nos tenían cortitas, pero ya cuando yo me recibí de maestra, está hablando, para los pibes más jóvenes, de épocas en las que se iba a los bailes y las chicas se sentaban y al lado estaba la madre. Claro, sentada. Y si no ya y para acercarse no se podía acercar, había que cabecear, había que estar ahí y hacer con la cabeza. Sí, a nosotros nos llevaba la nona de mi amiga Rita, la nona nos llevaba al baile del Tala, ya después se hacían asaltos, ahí íbamos sola, pero claro, el papá a buscarnos a la salida, a las fiestas de 15, bueno. Y pasó esa etapa de mi adolescencia, y este muchacho, ya convertido en un hombre porque ya trabajaba y se le había muerto su papá, era sostén de hogar y qué sé yo, viene a mi casa, y yo lo cuento siempre, que no vino con un ramo de flores, una cajita de bombón, vino con un caño. Un trozo de caño de metal, más o menos, sería como ese termo así, pero más largo, porque los caños, ¿de dónde viene la palabra poner caño? Porque se hacía, los caños eran los artefactos explosivos precarios que se ponían. Bueno, y viene con el caño ese porque mi papá tenía un taller metalúrgico en el fondo de casa, y a que se lo cortara, no sé, de la medida para fabricar los famosos caños. Y ahí, bueno, ya nos pusimos de novio en serio. Eso fue en el año 64, y hacía muy poquito tiempo que había salido a la luz pública el movimiento revolucionario peronista. Uh-huh. De manera que yo ahí, con 20 años, en el año 64, ya me ingreso a esa organización que era nacional. Influenciada por todo lo que fue John William Cook. Claro, tenía un poco, sí, su origen en Cook, sí, uh-huh, un poco de ahí y de otras vertientes, pero sí, un poco de ahí, bueno. Claro. De un poco de ahí, bueno.
el MRP, que surge a la luz pública en agosto del 64, aglutinaba gente, a compañeros con mucho prestigio, mucha formación, que después protagonizaron la CGT de los argentinos. La semana pasada estuvo Lorenzo Pepe, y yo le recordé ese hecho. Lorenzo Pepe también, de hecho, fue parte de la CGT de los argentinos en el orden nacional, y le recordé todo eso. Había compañeros de mucha valía, algunos están vivos, algunos se tuvieron que exiliar, después tomaron otros caminos, pero tipos muy valiosos. Algunos fueron asesinados, desaparecidos durante la dictadura. Con lo que fue después el programa de Huerta Grande. Claro, sí, La Falda, ya habían sido algunos eran anteriores, La Falda y Huerta Grande, que después se toman como base para la CGT de los argentinos, sí. Y acá en el barrio, digo, la represión de aquella época, si uno la piensa con relación, siempre es muy difícil extrapolar las cosas, ¿no? Sí. Pero si uno piensa lo que era la persecución y la represión con relación a lo que son hoy, cómo salen armadas y llevando adelante las fuerzas represivas con relación a aquella época, ¿vos cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Mira, hubo una época que era, digamos, había habido represión, porque ya vos no te olvides que durante el gobierno de Frondizi, él reflota un recurso que era de la época peronista, pero que nunca se había creado para eso, que fue el Plan Conintes. Porque el Plan Conintes era para defender el país ante una posible invasión extranjera, de penetración, todo ese tipo de cosas que nunca se llegó a usar, y Frondizi, a pesar de ser elegido por el voto popular, termina aplicando el Plan Conintes para compañeros activistas, gremialistas y demás, e incluso llegan a hacer la barbaridad de reabrir la cárcel de Ushuaia, a la que llevaron gente, lo llevaban para que se muriera, y un régimen totalmente duro, pero por ahí aflojaba, sí, por ahí, yo te digo, en el año, ponele, en el 70, yo era soltera todavía, 68, 70, por ahí, nos han agarrado pintando, pegando carteles, nos llevaban, nos aplicaban por ensuciar paredes, esas ordenanzas. Pero ya empezaba, no te olvides que en el 70, 71 desaparece Tacuarita, en el 69 lo matan a Gerardo Ferrari, ya después empezaban, ojo que cuando empieza la dictadura de Onganía, por ahí teníamos suerte, a mí me llevan, una de las veces que me llevan detenida ahí a la seccional, acá a la 16, mi tío también de esta cultura de la participación y qué sé yo, mi tío Temporel Hilario, mayor que mi papá, había sido uno de los cooperadores que lograron hacer el edificio propio de la que ahora es la 16, que era la 18, ahí frente a la placita de Vaperón. Y bueno, me llevan los tipos cuando ven ese apellido, y se ve que no sabían qué hacer, estaba ahí la placa con mi apellido, entonces me tuvieron, por ejemplo, las chicas nos tenían toda la noche sentada, me tuvieron sentada en lo que era el despacho del comisario, y pasaban y me miraban, y yo ahí vos sabés lo que es estar sentada durmiendo en una silla, dormitando, bueno, pero hasta ahí eran, pero había ya algunos algunos hechos más graves, ¿no? Claro. Así de a poco se fue dando. Y este barrio que está muy atravesado, digamos, por un lado está Tablada, por el otro lado todo lo que es Villa Manuelita, sí. Después La Sexta,
¿Cómo se llevaban los barrios entre sí? No había con la gente de Villa Manuelita, hay un compañero, vive la hija, yo estuve el otro día, que se pasó una película, Las enfermeras de Evita, Sí. un sábado atrás. No había, era una, oye, la Villa Era Manuelita, fraterno, sí, totalmente. Y ahí también hay unos hechos que yo cuento que son muy cómicos, entre lo que era la República de la Sexta, lo que ahora es la Cuarta, y Tablada, ¿no? Porque justamente mi primo y el que fue mi novio, después mi marido, mi compañero de vida de militancia, eran de aquel barrio, y un hecho que se da una noche que habían venido a un asalto, bueno, esas cosas así, pero eran, ¿cómo se dirían? Chiquilinadas, nada más, ¿no? No era, sí, lo que era la República de la Sexta tenía una historia de más bravura que la de acá de Tablada. Ajá. Pero eso lo contaba mi mamá de cuando ella era chica, cuando eran jóvenes, que se hacían unos corsos, y dice que venían ¿cómo se llamaban? Los negros escoberos, que no eran negros, eran pintados de negro, era gente bien de origen popular, ¿no? Ajá. Y llevaban unas escobas, y en las escobas tenían en la parte de donde está la paja, la parte para barrer, como unas lanzas, unas chusitas, y por ahí se armaba un enfrentamiento y usaban eso, ¿no? Pero eso era de esa época. Por ahí había algún hecho siempre, algún fin de semana, unas copas de más, esas cosas, pero... Y a partir de ahí después empieza la larga noche del genocidio, más terrible, más atroz, claro, cuyas consecuencias todavía estamos pagando. Sería imposible tener el presidente que tenemos hoy si no hubiese estado previamente ese genocidio también en su faz cultural. Sí, digamos, ¿no? Sí. Ahí, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué fue lo que pasó para vos? Bueno, nosotros ya vivíamos, porque como te digo, mi marido era de ese barrio, vivía en la calle, había sido vecino acá de él, se querían mucho, vecinos con la familia Milito, Hugo y sus hermanos, y tenían un grado de amistad y de confraternidad, a través de la política, sí. Después, porque fue momentáneamente que vivió ahí Pedro, donde vos lo conociste, Hugo, pero Pedro, la familia tenía un departamentito al que después vuelve en la calle Ituzaingó al 500, y ahí vamos... Claro, y teníamos una imprenta comercial, no era una imprenta clandestina, pero por ahí pasaba, te digo, pasaron todos a hacer sus volantes, imprimíamos las tapas de los boletines del MRP y qué sé yo, bueno, una casa también muy comprometida, y ahí vivimos un par de años cuando nos casamos. Y después nos habíamos mudado en el 75, estaba desocupada, es un departamentito muy sencillo de pasillo, el primer departamento, y nos habíamos mudado, y en el año 76 nos van a buscar ahí. Y bueno, y nos salvó que nos habíamos mudado. Ahí saltaron, se metieron, patearon las puertas, anduvieron por los techos, se descolgaron en los departamentos contiguos, sacaron a los vecinos, hasta un pibe, Fernando, yo lo relato ahí, un pibe de 12 años con su papá en calzoncillo, pleno invierno, una noche terrible, bueno, la gente estaba, los vecinos aterrorizados, no querían hablar, no querían saber nada. Bueno, nos pasó eso, y además ya nos habían advertido a través de un compañero que cuando lo largan le dicen decile a Pedro y a César era Tavari, un compañero nuestro del MRP, que se vayan porque me preguntaron por él y qué sé yo, bueno, y justo se da ese hecho que nos van a buscar, y bueno, que íbamos a esperar.
nos fuimos con mi marido y mi nene Gerardo, el más grande, el único que tenía en esa época, de 2 años y unos meses, nos fuimos y salimos como pudimos, porque no teníamos mayores recursos. Mi marido, el único cargo que había tenido durante el periodo 73-76 fue los últimos meses secretario de la Cámara de Diputados, y yo trabajaba como docente. Así que nos fuimos, se fue el primero y al mes y pico me fui yo con mi nene, cuando él más o menos vio que se podía establecer. Y bueno, y esa fue la realidad de todos los jóvenes y las jóvenes, o más o menos chicos de esa época. Los compañeros desaparecidos, César Tavares, que él dice que él no se va a ir, y bueno, se dio una discusión, era muy doloroso porque nos planteábamos irnos y no fue fácil, no era fácil tomar. Yo tenía a mi hermana presa en el 76, mi hermana es detenida, la más chica, Mabel, en el 75, con el que era su marido. Ella ya no militaba, él había tenido que ver, se había solidarizado con la gente de Villa Constitución, del Villazo, y había traído gente a su casa, bueno, y caen así por un hecho fortuito, casual. Mi hermana tenía 2 chicos, un nene de 2 y uno de 4, así que mis padres estaban cuidando a esos nenes, mis sobrinos. Nosotros nos tuvimos que ir y esa era la realidad, o desaparecían, o estabas preso, o te tenías que ir del país. Si me permitís, sí, quiero, porque siempre lo hago, acá en la otra cuadra, al lado del Club La Unión, vivía una familia Salomón, los Turcos eran varios hermanos. De uno de esos hombres nace un chico que tenía 2 años menos que yo, que a fines de los 60, cuando surge todo ese fervor de la militancia, él andaba también, participó mucho en el peronismo. Y después, con inquietudes, en el año 73 él trabajaba de vendedor ambulante y logra crear el sindicato de vendedores ambulantes, se lo aprueban en el consejo. Y Juan Domingo Salomón se llamaba. El padre ponía todas las tardes la marcha peronista, y después, cuando él se casó, siguió haciendo lo mismo. Se había mudado a la calle Riobamba, pasando Necochea para abajo, a 60 y pico bis, tenía 4 chicos, y en enero del 77 tenía un tocadisco, escuchaba a Hugo del Carril y pone la marcha peronista y sale a las 2 de la tarde. Y nunca más volvió a la casa, es un desaparecido, porque justamente él se había criado acá en la otra cuadra. Era más chico que yo, ahora tendría 73 años. Estamos hablando con Berta Temporilli de las huellas del terror. Ella refiere a lo ocurrido con el Turco Salomón acá a media cuadra, y al otro mes de eso viene la intervención a la Vigil, porque ella está refiriendo lo que ocurrió en enero del 77 acá, y en febrero del 77 caen con todas las excusas posibles. En realidad no hacía falta para ellos ninguna otra excusa más que aquello que alrededor de lo cual la gente participaba, se juntaba, hacía cosas, y vaya si hizo miles y miles de cosas la Vigil. Años también en los cuales después vienen las persecuciones a todos, a la cantidad también de curas del tercer mundo, que son que muchos de ellos también de acá del barrio, ahí, en la calle Alem. Había muchísimos. Sí, yo conocía varios, acá mismo cerca en la parroquia San Antonio María Gianelli había estado el padre Camajó, que después se va, pero sí también fue muy comprometido.
Maguire. Bueno, de Santiago, sí, Santiago lo conocimos, yo lo conocí cura todavía Santiago, sí, Santiago Maguire, después toda una vida de lucha, la de Santiago. Bueno, y vuelven después acá ustedes. Ah, sí. Y vuelven y ¿qué te encontrás? Por un lado, insertándote de pleno en la lucha por los derechos humanos. Sí, primero directamente volver a la lucha política otra vez. Y después, bueno, sí, con el tiempo fueron surgiendo estas posibilidades, la Universidad de Adultos Mayores, los seminarios siempre fueron tema de preocupación cuando se tuvo la posibilidad, y debemos reconocerlos a partir del presidente Néstor Kirchner, ¿no? De llevar adelante los juicios y demás. Pero sí, la lucha, la participación política directamente en el movimiento en el que habíamos militado, mi marido y yo. Pero ya había muchos cambios en las actitudes de la gente, la participación. Yo veía cuando mis chicos comienzan en la escuela, se insertan para el más grande, que fue bastante duro, porque él tenía 2 años y pico, vivió su desarraigo cuando nos fuimos, que era tan chiquito, y el desarraigo de allá, que ya se estaba haciendo de compañeritos, y volver de nuevo, insertarse. Cuando vos decís allá... En Asunción, me refiero. En Asunción, yo doy por sobreentendido, bueno, sí, en Asunción. Nosotros vivimos en Asunción. En Encarnación, allá se enteraron que mi marido era un exiliado en la empresa para la que trabajaba, que lo habían mandado a Encarnación y lo echaron, y volvimos a Asunción, y bueno, esa fue nuestra vida allá, con muchos exiliados, que nos fuimos encontrando por casualidad, una cosa maravillosa que pasó, y logramos constituir un grupo muy solidario. En un Paraguay que nunca fue... nunca no. Que no era progresista, porque lo tenía Stroessner, para nada. Otro dictador. Obvio, pero nosotros no dábamos a conocer nuestra situación de exiliados, no. Nosotros, para toda la gente, éramos allá. El argentino era muy bien visto porque la mayoría del pueblo no tenía un nivel alto de educación, entonces había muchos profesionales argentinos, entonces pudieron calzar unos compañeros de La Plata que eran ¿cómo se llama? Geólogos, justos, como estaban haciendo las represas, Yacyretá y Taipú. Pudieron camuflarse y trabajar ahí. Nosotros con mi marido la íbamos de que él era un ejecutivo, ¿viste? Porque uno más o menos tenía la pilcha que se había llevado de acá y qué sé yo, pero vivíamos pero había muchos ejecutivos y gente así, los argentinos cumplían se ocupaban de eso, entonces nosotros más o menos así nos camuflamos, sí. Pero el pueblo, la gente humilde, maravillosa, el pueblo paraguayo es maravilloso. Muy bien, bueno, vamos a un pequeño tema musical. Ahí ya veo que ha llegado nuestro invitado Aín Mora, que va a hablar de economía, ambiente y sociedad, pero vamos a un pequeño tema musical y volvemos con Berta Temporelli para acercarnos un poco ya más cerca de todo este tiempo, cómo es su necesidad de haber escrito este libro, Una piba peronista, Barrio Tablada, La Resistencia, el movimiento revolucionario peronista, libro editado por la editorial Del Revés, y que un ejemplar va a quedar acá en la biblioteca Pocho Leprati para que puedan ustedes también venir, consultarlo, hablar. Es un obsequio, porque a la Vigil se lo regalé y a ustedes también corresponde. Bueno, muchas gracias. Vamos a un pequeño temita y volvemos enseguida con Berta Temporelli.
era el fuego que empujaba. Te conozco de algún lado, no sé si me conoces, de la calle, del barrio tal vez, o tal vez de ningún lugar, de la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132. Bueno, ahí estábamos con la música que, como siempre, pone nuestro querido Martín Capelli, el maestro Capelli. 19 añitos, ¿quién los tuviera? ¿Quién los tuviera? Sos mi admirado, Martín. ¿Qué crees que te diga? Bueno, seguimos en esta mañana con Berta Temporelli y bueno, por supuesto, es cómo nace esta necesidad de escribir Una piba peronista. Bueno, esta necesidad surge de que yo había conocido a toda esa gente, a esos compañeros y compañeras muy humildes, que los conocía de chica y después fui dándome cuenta que eso era la resistencia peronista. Esa gente que no tenía nada, la primera resistencia, muy humilde, yo visitaba sus casas. Como que vos fuiste teorizando lo que era la resistencia a partir de las vivencias que primero sentiste con cada uno de ellos. Yo los conocía que andaban en bicicleta, que iban como hormigas, era gente que no era de un perfil muy obviamente que era plena época de que el peronismo estaba totalmente, que no se podía ni hablar, no había actos públicos, nada, pero ellos salían, yo digo como hormiguitas, salían todas las tardes, mujeres y hombres. Hay una mujer que tiene 90 años, María, que vive acá, bueno, muchas mujeres también, no solamente los hombres, y cada vez que pasaba más tiempo y como se fueron dando con distintas etapas en nuestro movimiento y en la política en general, yo pensé que yo tenía que reivindicar esa gente que nadie se iba a acordar, porque por ahí ahora se teoriza, yo sé que en ciencia política se habla, pero la ven desde otro lugar, pero yo quería poner los nombres y el apellido de esos compañeros, de esas mujeres y hombres, y más que nada los que yo conocí de acá de Villa Manuelita, Tablada y algunos de otros barrios, que dije, esto tiene que quedar, era una necesidad y era algo que yo no me podía perdonar si yo no lo hacía. Y me puse una tarea militante, como una tarea, y me puse en el 2017, todo el año trabajé, sí, busqué fotos, hablaba por teléfono, a veces consultaba, porque la historia no se puede, la historia es una ciencia y tiene que tener, yo respeté la cronología, todo, por supuesto que sí. Y por los huecos que a veces, ciertos olvidos que uno a veces hace, y entonces consultando con otros, viendo. Sí. Así que y se me presentó a mí un problema existencial ahí, porque yo decía, ay, pero esto lo tengo que poner, y escribía, pero al mismo tiempo, bueno, yo ahora cumplí 75, cuando lo empecé a hacer tenía 73 recién cumplidos, y viste que a esa edad uno no sabe cuándo, yo digo, o te va a explotar una venita, o te va a perder la memoria, o qué sé yo, o al otro día no amanece despierto, pero son cosas que yo me planteo, porque es la realidad, y bueno, y tenía esa lucha que quería terminar, y un día me dice uno de los chicos de la editorial, un colaborador, ¿y por qué estás tan apurada? Porque nos estamos muriendo, se me empezaron a morir, te lo juro. Ahí yo nombro 3 o 4 algunos alcancé a poner que se murieron, el Chaco Albricio, el Coya Jaime, que después no fue compañero nuestro, un tipo, bueno, y por esas cosas pensé que lo tenía que terminar, y salió así, bueno. Yo no vengo de las letras de formación universitaria, vengo de taller y de que me ha gustado mucho
mucho leer, ¿no? Pero pensé que era una obligación. Como militante yo tenía que, además del movimiento revolucionario peronista en Rosario, del que no se habló mucho, de quiénes éramos, cuántos éramos, dónde vivíamos, un montón de historias, bueno, que... Es cierto eso que decís, porque hay organizaciones de las que no se ha profundizado mucho, peronismo de base, el movimiento revolucionario peronista, o de otras líneas no peronistas, lo que fue el desarrollo, por ejemplo, qué sé yo, del FAS, del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, que también tuvo todo su desarrollo. Digo, hay organizaciones de las que no se ha profundizado. Claro, porque bueno, después le ha costado mucho a la gente. Fíjate que yo el año pasado me invitaron a presentar este libro en la Feria del Libro Peronista, en la departamental del partido, que se hizo en fines de octubre, y fui la única mujer que presentó un libro en el que hablaba de peronismo. Todos eran varones, hombres que hablaron de distintos temas, desde distintos lugares, con mucha formación, pero fui la única mujer que hablaba de... Porque claro, hay que llegar, y hay que llegar bueno, pero yo tengo algo, ¿cómo se llama? Como yo digo, es genético. El otro día también todos estos... Siempre a vos te hemos visto reactiva en muchas cosas, pero especialmente ahora con todo lo que ha sido en los tribunales federales, la cuestión de la vigilia. Ah, sí, yo acompaño siempre que puedo, no es de ahora desde de la vigil, sino que eso desde comenzaron los juicios. Yo fui a lo que se llaman los aguantes, a estar ahí afuera o a veces entrar a escucharlos, las testimoniales, a tomar mate. Ahí hemos estado con Milito, mucha gente. Después lo dejé de hacer porque tenía que cuidar a mi nietita. A veces venía mi nuera del jardín y yo salía corriendo a las 12 del mediodía, porque como eso dura hasta las 2, 3 de la tarde, sí, es como tareas militantes que yo me he impuesto, que hay que hacer eso, ¿no? Así que lo hago, sí, a mí me parece. Y otra cosa que te quería contar, que este libro, viste que dicen que uno tiene que escribir un libro, plantar un árbol. Bueno, me dio más satisfacciones que mi hijo. Total, no plantar árboles también has estado en el bosque de la memoria. Sí, no tanto, de eso se ocupa más mi hermana Mabel, que es de la Comisión del Bosque de la Memoria. A partir de ese libro me invitaron a participar. Este año se cumplen los 100 años del nacimiento de Eva Perón. Y Eva Perón, Evita, está más viva que nunca. No solo en los peronistas, en la gente que no es peronista también. Yo hice una tecnicatura en un instituto privado, porque era lo único que tenía posibilidades de hacer. Y gente... docentes muy antiperonistas, y una nos contó que ella se puso a investigar sobre Evita porque era tal el odio que le tenían que haber, por qué la odiaban tanto. Evita, la mujer más odiada y más amada, ¿no? Y con una trascendencia en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Bueno, y hay unas compañeras muy luchadoras, gente más joven, teatreras, ¿cómo se llama? Dramaturgas, porque una escribe, dirige, Carla Sacani, Armando Durá. Bueno, se propusieron hacer Las 100 Evitas, que va a ser una obra de teatro con performance, con música, con distintas disciplinas que tienen que ver con lo estético, y yo escribí algunos textos. Qué bueno. Así que ahí ando yo con unas chicas que tienen 30 y pico de años menos que yo, todas tatuadas, todas con minifalda y qué sé yo. Sí, siempre me llegan más cosas muy interesantes, así que siempre hay algo que me motiva y que un poco me ha dado el libro, ¿no? Esas gratificaciones. Sí, siempre Armando Durá nos manda parte de... mira vos.
Te queremos agradecer un montonazo. Bueno. Esta charla, el libro, los mates. También le vamos a agradecer a Hugo Milito. Sí, como no, es muy interesante. Lo tenemos acá enfrente y cada tanto. Y muy linda la biblioteca, como ha avanzado. Yo hacía mucho que no venía cuando empezaron recién, pero Bueno. muy linda, muy interesante la tarea de las bibliotecas, ¿no? Dentro de poco vamos a tener otra Temporelli por acá, pero para hablar de teatro. Bueno. Ya en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Bueno, Berta. gracias a vos. Bueno.